También, bien, entonces, una vez es aclarado cuál es la constitución de este microcontrolador específicamente, pues reconozcamos al dispositivo, ¿no? Para ver sus características, sus cualidades en sí, en donde este simulador, ya les voy a compartir la pantalla, si me permiten. Listo. Este simulador nos da la facilidad de realizar diferentes ejercicios utilizando el logo en sí de una forma más real, digámoslo de esa forma, para poder nosotros tener bien clara la idea. Desconectemos nuestros micrófonos, por favor, señor Romer, señor Oñate, tenga la bondad. Gracias. Entonces, este dispositivo tiene sus dispositivos de entrada, ¿sí? Ya vamos a ver algunas cualidades en sí. Como entradas básicas, tiene 8 entradas básicas. ¿Sí? Tiene su display, en donde, como les había manifestado, pues nos vas a representar, ¿sí? O a demostrar el ingreso manual de las funciones o del circuito que nosotros vamos a diseñar, ¿no? Tenemos los cursores de superiores, inferiores, laterales, izquierda, pues para poder navegar en nuestro display. El escape para retroceso y el OK es para aceptar en consecuencia. Este tipo de dispositivo tiene como base en sí cuatro salidas. Yo los considero salidas a relé, no los considero, son salidas a relé, ¿no? Porque tiene sus contactos normalmente abiertos. Si según los circuitos que usted lo vaya a realizar o ejecutar, obviamente usted puede acoplar los módulos, ¿no? Entonces ya depende del tipo de dispositivo que usted lo quiera utilizar. En este caso, este logo el logo en sí es básico, ¿sí? Tiene 8 entradas, 4 salidas. La denominación que nosotros vamos a utilizar en este dispositivo en sí es de acuerdo a la normativa de la marca, ¿no? La marca Siemens. La normativa de la marca Siemens especifica que para el reconocimiento de las entradas en sí, a las entradas de mi dispositivo yo tengo que reconocerlos con la letra I. ¿Sí? Para mis salidas, sí, yo tengo que reconocerlos con la letra Q. Y para las marcas auxiliares con la letra M, particularmente. Entonces aquí ya depende la denominación que de igual manera que yo les vaya usted a utilizar, ¿no? Entradas I1, entrada I2, entrada I3, etcétera, hasta el número de entradas que nosotros creamos conveniente utilizarles, ¿cierto? Y de igual forma, pues sus salidas, ¿no? Salida Q1, Q2, Q3, Q4. Y las marcas, eso ya va a depender de las características del equipo. Entonces, para poder considerar cuántas marcas tenemos en nuestro dispositivo, ¿sí?
debe usted manejarse a través del manual y la característica del equipo que usted va a tener, ¿no? De igual manera, pues yo les compartí al grupo el manual. Es el último manual de la versión 8, entonces esté al tanto de estas características para que usted pueda utilizar las diferentes entradas, salidas o marcas particularmente, dependiendo cómo usted lo quiera utilizar en cuestión, en consideración. También. Bien, el tipo de dispositivo que nosotros vayamos a utilizar en cuestión ya va a depender de igual manera en dónde lo voy a utilizar, ¿no? Porque viene con versiones 230 RC, que tiene su característica de alimentación, pero de igual manera pues ya viene a 12 y 24 voltios de continua también, dependiendo del uso, vuelvo y repito, disculpe la redundancia, que de pronto usted lo vaya a dar. La versión en este caso del equipo que nosotros estamos manejando en este simulador, obviamente viene una versión que dice 24 RCE, ¿no? Es decir, tiene una tensión de alimentación de 12 a 24 voltios, en donde tiene su salida a relé, ¿sí? Tiene un reloj interno y obviamente con conexión a puerto RJ45. Entonces, eso tiene la abreviatura específica de este dispositivo. Pero vuelvo y repito, ya depende, ¿no? Qué aplicación usted lo vayas a dar. Entonces, de pronto usted necesite utilizar a una tensión de 220 voltios. Entonces, para eso lo más recomendable, obviamente, va a ser la versión 230 RC, ¿no? Sí. La que les había manifestado era 24 RC. La versión 230 RC, como yo repito, ya se relaciona a la tensión de alimentación, ¿no? Es decir, creo que era de 100 voltios o 110 voltios, no recuerdo bien, a 230 voltios de alimentación que puede soportar el equipo, porque internamente tiene un regulador de voltaje que si usted lo aplica a 110 va a trabajar de igual manera, ¿no? Si lo aplica a 220 o 180 voltios, pues va a trabajar de la misma forma. No va a tener ningún inconveniente en el trabajo relativo a la alimentación. La relación obviamente va a ser con salida relé, ya les había manifestado, es decir, va a estar representado este relé a través de los contactos, ¿no? Simplemente va a recibir la señal al relé y este contacto se va a cerrar dependiendo la señal que yo le aplique a mi dispositivo. C es un reloj de tiempo que tiene el dispositivo y obviamente Ethernet es la conexión a Internet, ¿no es cierto? Bueno, si así viene el caso, ¿no? A través de su puerto RJ45. Es decir, este dispositivo, la ventaja que tiene es que tiene el puerto de conectividad de RJ45, sí, que es un cable universal que considero que todos deben conocerlo, ¿no? Entonces, mucho ojo en la conectividad para que usted lo pueda es manipular al dispositivo. Y esta versión 224 RC, como les había manifestado, obviamente va a venir de 12 a 24 voltios, ¿no? Que puede trabajar en las dos tensiones sin ningún tipo de problemas y las otras características van a ser las mismas. La única diferencia, en este caso de aquí, obviamente, si usted tiene una tensión de 230 voltios, obviamente, pues lo va a aplicar directo a su dispositivo. Pero si usted trabaja o tiene un dispositivo de 24 voltios, obligatoriamente usted aquí va a necesitar una fuente de alimentación, ¿no? Una fuente de alimentación que permita la funcionabilidad del dispositivo en cuestión.
Dentro de las características básicas, ¿no? Son esas. No sé si tiene alguna inquietud hasta aquí o si no para continuar con la explicación. Ahora es el momento. Si estamos claros. Sí está claro, Liz. Sí, profe, todo bien. Perfecto, son características principales que de antemano antes de poder manipular el dispositivo, usted debe saber. Como vuelvo y repito, el manual es para que usted se eche un vistazo, lea y vea las características específicas del equipo, ¿no? Entonces, es muy importante antes de manipular este dispositivo en sí, pues obviamente es echarse una leída del manual, qué beneficios nos brinda en cuestión, cómo nosotros podemos ejecutar el arranque, el uso de este dispositivo en cuestión. Entonces, eso es muy importante considerar ese particular. El proceso de este dispositivo, el proceso de conectividad en sí, obviamente va a ser a través de mi PC, ¿no? ¿Sí? Mi equipo y obviamente mi dispositivo CPU1. Bueno, en este caso consideremos el ojo. En este caso sería el PC, mi equipo. Y obviamente, pues la conectividad que yo tengo que dar es a través del cable RJ45. Ahora, eh, si de una otra manera, pues yo quiero realizar una transferencia de datos, obviamente sí lo podría es conectar directamente, ¿no? Sí, bajo una dirección IP del equipo y IP del logo en sí. En la subred sí tiene que cambiar, ¿no? Y lo demás pues viene igual, ¿no? Es decir, 192.168 puede ser punto cero punto. Y acá puede ser 192.168.0 puede ser punto 2. Entonces, eso tiene que cambiar para que no haya ningún tipo de conflictos en sí. Ahora, si de una otra manera, pues yo quisiera tener una mayor conectividad de este dispositivo, ya tengo que manejarme yo a través de un router, ¿no? Entonces, el router ya me va a permitir tener un acceso, un control a Internet. La ventaja que ya nos brinda este equipo, sobre todo ya la versión 8.0, es que usted ya puede trabajar en la nube, ¿no? Es decir, usted ya puede modificar y para ello usted ya tiene que tener el acceso y el control a través de su computador al equipo y poder realizar una diferente manipulación del sistema. Entonces, eh, ¿qué pasa? Tengo que tener el internet, ¿sí? Conectada a mi router y obviamente mi dispositivo, mi equipo en sí, y esto al punto. Ahora, si de antemano, pues yo quiero utilizar otro dispositivo como hablemos como el TD, una pantalla HMI básica que tiene estos dispositivos, pues yo lo conecto específicamente a mi router y puedo realizar la transferencia y la conectividad en sí de los dispositivos. Y tengo ya el control específico de mi equipo y de antemano pues yo puedo ya realizar la transferencia de datos de acuerdo al circuito o al esquema que yo me maneje o haya estado manejando para poder trabajar con este elemento en sí. Eso en breve síntesis el proceso de conectividad que usted tiene que realizarlo para poder realizar la transferencia de datos en cuestión. La facilidad que tiene este equipo es el uso de su software. Su software es bastante amigable. Su software es bastante, como le digo, simple, no es tan complejo. La ventaja de este software es que al igual que el KDSIMU, usted puede realizar una simulación del circuito
que usted lo puedes ejecutar. Entonces, el software te brinda un sinnúmero de facilidades en cuestión. El proceso de programación en sí viene bajo dos lenguajes de programación. En este caso, de pronto si yo quiero realizar un nuevo archivo, ahí me vaya a detallar, ahí no. El lenguaje de programación, digámoslo así, inicial, básico, que siempre se manejaba el logo a través de hasta la última versión que era la OVA 6, era a través del lenguaje FUT, en esta, ¿no? El lenguaje FUT es a través de lo que nosotros conocemos con puertas lógicas. Y pronto estoy aquí con compañeros electrónicos que conocerán lo que estoy hablando, pero ya vamos a ver cómo explicamos esta cuestión. Pero de antemano, pues, a raíz de la evolución de la tecnología y la actualización de este software, usted ya puede ejecutar y realizar su esquema de programación a través del lenguaje COF, un lenguaje en escalera, un lenguaje de contactos específicamente, en donde de una u otra manera, pues, usted ya puede ejecutar y elaborar sus circuitos de control, pues, realizando un traspaso de lo que usted ya va practicando los sistemas de control convencional, ¿no? Eso simplemente lo transmite a este sistema y lo ejecuta. Para la elaboración de los circuitos, yo considero siempre importante, ¿no?, que se maneje y se conozca a través de su lenguaje original, que es el caso del lenguaje FUT, ¿no? Entonces, no es muy complejo, simplemente es cuestión de analizar y comprenderlo de la mejor manera para que usted pueda elaborar los circuitos. Pero si de antemano, pues, de antemano usted quiere ejecutar y elaborar, pues, su lenguaje a través de un esquema de contactos, pues no hay ningún inconveniente en ese particular. Pero iniciaremos, pues, iniciaremos nosotros a través del manejo del lenguaje de función FUT. Ya vamos a analizar a posterior a qué nosotros nos referimos en la utilización de este tipo de lenguaje. Antes de iniciar el proceso de análisis de las diferentes funciones que tiene este dispositivo, obviamente, pues, analizaremos las herramientas, ¿no?, que nos brinda este dispositivo. Como cualquier sistema operativo, obviamente va a tener sus iconos necesarios, como edición, formato, herramientas, ventanas de ayuda, etcétera. Copiar, pegar, imprimir en sí. Tenemos un sistema de transferencia, de inicio de proceso, de stop del proceso. Tenemos un icono de transferencia de datos, es decir, yo realizo mi ejercicio aquí en mi software y puedo realizar la transferencia de datos, ¿sí?, a través de este dispositivo a mi PLC propiamente dicho, o de igual manera puede ser al revés, ¿no? Yo tengo un circuito en mi logo y yo puedo realizar la transferencia de datos de mi logo hasta mi software que yo estoy manejando. Ya depende cómo lo quiera ustedes manejar. A relación del anterior, en este caso, como se les había manifestado, para que usted pueda realizar una transferencia de datos, obviamente usted tiene que primero realizar el proceso de comunicación, es decir, integrar el IP tanto de su computador del software como del logo, ¿no?, para que pueda realizar una transferencia específica de datos y no tenga ningún problema. Entonces, de todas formas, este software le va a ayudar paso a paso cómo realizar la transferencia de datos. En el caso que usted no haya direccionado, pues se considera de que este sistema le va a ayudar o a direccionar, perdón, el IP de su equipo, ¿no? Hay muchas facilidades, ya depende cómo usted lo vaya manipulando, utilizando, maniobrando para que usted vaya conociendo el software de este equipo. En lo que se refiere ediciones rápidas, ediciones para trabajar en nuestro tablerito, digámoslo así, en nuestra pantalla, nosotros tenemos enlaces de conexión, cortes de conexión. Yo puedo equiparar las
nombre de nuestros circuitos para ir clasificando de la mejor forma, ¿sí? Para realizar nosotros el proceso de programación nos vamos a manejar a través de ciertos códigos de ingreso, ¿no? Los códigos de ingreso es SEOP. El código de ingreso SEOP nos manifiesta de que nosotros tenemos aquí herramientas en la parte inferior. Si nos vamos bien, tenemos en la parte inferior que es con la letra I. Nosotros ya reconocemos que esas son entradas, ¿no? La letra Q, que son salidas, y la letra M, que son marcas. Son las más básicas, ¿no? Más adelante, pues, iremos analizando las demás funciones que nosotros vayamos a necesitar para poder ir ejecutando y elaborando los ejercicios en sí. En lo que se refiere a las funciones básicas, es decir, las funciones básicas iniciales, ¿no? Porque también tiene aquí las funciones especiales. Entonces, las funciones básicas en sí, las cuales nosotros vamos a analizar en este taller, simplemente serán 3 funciones básicas, ¿no? La que nosotros vamos a conocer como función AND, como función OR y como función NOT, que nos va a realizar esos 3 tipos de funciones. Y ojalá alcancemos la función especial. Tiene un sinnúmero de funciones especiales de este sistema, este dispositivo, pero las que nosotros vamos a manejar, obviamente va a ser un retardo a la conexión que hemos estado trabajando en cuestión. Entonces, esas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar por el momento. Podemos nosotros ejecutar y elaborar un proceso de simulación de nuestro circuito, ¿no? Podemos realizar un proceso de simulación en el dispositivo. Pero antes de poder utilizar estas obras, sí es necesario que nosotros nos introduzcamos en cómo podemos trabajar a través de las funciones básicas, ¿no? Entonces, para ello vamos a trabajar con las funciones básicas. Estas funciones básicas en particular, obviamente van a estar caracterizadas a través de las letras de referencia que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Entonces, empecemos. Empecemos por el análisis de las funciones básicas. Estas funciones básicas que nosotros vamos a empezar a analizar van a ser la función AND, la función OR y la función NOT. Específicamente, la función AND, nosotros la vamos a reconocer en nuestro software de la siguiente forma, ¿no? Esta va a estar representada a través de nuestras entradas. El número de entradas que nosotros tengamos en la función, en este caso, que tenemos 3 entradas, ya va a depender del tipo de software que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, ya vamos a ver más adelante cuántas entradas tiene, pero en este caso yo ya les detallo como 3 entradas. Este caso tiene 3 entradas y una salida. Entonces, esta función va a representar estas entradas. Es decir, yo tengo entrada 1, entrada 2, entrada 3, con su respectiva salida. ¿Sí? La función OR de igual manera manejémonos con 3 entradas y una salida. Estas entradas de igual manera tendrán y 1, y 2, y 3, con su respectiva salida. Consideramos esta Q1. Y la función NOT específicamente ya va a estar representada a través de esta función. Específicamente esta función NOT no es más que un inversor de estado, ¿no?
Es decir, si aquí tengo una entrada, considero una entrada normalmente abierta y acá lo voy a considerar como una entrada normalmente cerrada, porque va a cambiar su estado de entrada. ¿Sí? De abierto pasa a cerrado. Si yo lo pongo lo contrario, cerrado, acá me estará abierto específicamente. Como Ahora, estuviéramos negando algo. ¿Perdón? Es como si estuviéramos negando. Perfecto, sí, es una negación. Exacto. Es decir, por eso les digo, es un inversor de estado, ¿no? Si nosotros aquí tenemos un contacto abierto, acá tendremos un contacto cerrado. Es decir, le está negando, ¿no? Sí, Y si acá nosotros tenemos cerrado, y acá lo tendremos abierto. Es decir, invierte su estado de entrada, específicamente. La representación de esta función a través de sus contactos, obviamente, esta serán específicamente en serie. No cambiamos de color. No confundimos. Sí. Es decir, la representación de esta función será en paralelo. Con relación a su número de entradas, ¿no? Y en este caso, como les habíamos manifestado, este es un inversor de estado. Si aquí tengo abierto, ¿sí? Acá será cerrado, específicamente. Ahora, si yo quiero realizar una representación de un esquema convencional, como hemos venido estudiando, pues yo lo podría representar de la siguiente forma, ¿no? Digo, bueno, tengo aquí mi alimentación y obviamente tengo aquí mis contactos. Contacto 1, contacto 2, contacto 3, ¿sí? Y doy la señal a mi foco. Es decir, tendría que I1, I2, I3, H1. Estaríamos representando de esa forma, ¿no? Y acá es de igual manera, ¿no? Si aquí tengo mis contactos, 1, 2, 3 contactos que se encuentran en paralelo, ¿no? Para poder dar mi señal a mi foquito. Tendría aquí I1, I2, I3, H1 específicamente. Y en este caso, como les decía, esto simplemente es un inversor. Si yo considero esta alternativa en cuestión de... Si yo considero esta alternativa en cuestión a ecuación matemática, podría considerar de que esto es un producto, ¿no? I1 por I2 por I3 me daría, aquí pongamos H1, porque estoy especificando. Pero bueno, no trabajemos con H1, sino trabajemos directamente con lo que es la salida, ¿no? Sería 1, ¿no? Y esta acá la suma, I1 más I2 más I3, 1. Y este es un inversor de estado que sería I1 normalmente cerrado, específicamente. Entonces, en breve síntesis, estas serían las 3 denominaciones. No voy a entrar a mayores detalles en este taller en cuestión análisis de tablas ni nada por el estilo, ¿no? Porque eso de pronto vayas a confundirlo. La representación de pronto de esquemas de control no temporizados, pues, podemos utilizar otro tipo de sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar la tabla de Carnot, que hay muchos electrónicos que manejan esa tabla y lo diseñan y lo desarrollan para llegar al objetivo. Pero como les digo, ya es cuestión cómo se familiaricen, ¿no? Bueno, yo en lo personal me manejo bastante con el condicionamiento y con la experiencia en lo que se refiere a esquemas de control para poder desarrollar mis circuitos. De antemano, pues
al poder trabajar con esquemas o funciones automáticas, ya el esquema de kernel queda ya obsoleto, no es aplicable ese esquema. Entonces, por ende, ya tiene que saber la funcionabilidad de cada una de las funciones especiales, ¿sí? Qué trabajo o qué función realiza para poder ejecutar y poder elaborar nuestros ejercicios en cuestión. ¿Sí? Entonces, estas tres funciones básicas son plenamente necesarias e importantes que usted maneje, ¿sí? Para que usted vaya ejecutando y elaborando y utilizando las otras funciones. Como yo les había manifestado en el estudio de control, el esquema de enclavamiento con memoria y paro y con los diferentes elementos, ese es el inicio del proceso de programación. Lo mismo sucede aquí, ¿no? Entonces, con estas funciones básicas desde el inicio del proceso de programación en cuestión. En este caso, el proceso de programación en sí son con datos simples, ¿no? Es decir, que utilizamos solamente bytes. Pero si ya nosotros trabajamos con esquemas de proceso un poco más avanzados, en sistemas PID, etcétera, ya tenemos que manejar otro tipo de datos byte, word, que ya son un poco más complejos en cuestión. Pero para empezar, ¿sí? Que usted domine, entienda estas tres funciones básicas iniciales, ya es un gran avance para poder nosotros ir desarrollando los demás ejercicios en cuestión, en consideración. ¿Sí?